Hoy hablamos del español hablado en Andalucía en el siglo XVI y la llamada norma sevillana. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Cuando se inicia el siglo XVI, las hablas del sur de la península ibérica ya tienen los rasgos de pronunciación que las caracterizan hasta hoy: el seseo, el yeísmo, el debilitamiento en la pronunciación del sonido velar mujer y el debilitamiento también de las consonantes al final de sílaba, tanto en interior como en final de palabra. Estos rasgos, junto a otras características de la articulación, van dándole una personalidad peculiar al castellano que se habla en el sur de España y concretamente al habla de Sevilla. Sevilla es la ciudad que se convirtió en centro cultural y en centro económico de la península ibérica desde finales del siglo XV. Cuando se produce el descubrimiento de América y Sevilla es el puerto seguro y el lugar más adecuado para iniciar todo el tráfico con América, evidentemente la ciudad se desborda en cuanto a número de habitantes, pero también en cuanto a fuerza cultural y económica. Como centro económico, Sevilla va a ser la ciudad desde la que se va a regular todo el comercio atlántico. Esa enorme capacidad económica le va a dar también una proyección social muy relevante. La forma de hablar de la gente de Sevilla se convirtió en un modelo lingüístico. Y como en tantas veces en la vida, cuando en un sitio hay prosperidad económica, también hay prosperidad cultural. Sevilla es un centro cultural fundamental porque tiene la imprenta, por el mecenazgo de algunas familias y también porque es un lugar donde hay una floreciente producción literaria. A principios del siglo XVI, esta ciudad tiene protagonismo social, económico y cultural. Por lo tanto, la forma de hablar en esta ciudad se convierte en un modelo lingüístico, lo que llamamos la norma sevillana. Esta norma, que se consolida en el español hablado en Andalucía, es la que se difunde fuera de las fronteras españolas hacia Canarias y hacia América y entra en contacto con la lengua de otros peninsulares desde una fuerte posición de prestigio. Al otro lado del mar, inmenso e inseguro, este español se mezcló con lenguas indígenas y con otras variedades del mismo español. Pero el habla de la capital económica de la península en el siglo XVI se difunde como modelo prestigioso e innovador y llega a América como un uso propio de una ciudad que extendía sus influencias hasta el Nuevo Mundo. No quiere esto decir que la forma de hablar en América sea un calco, una herencia directa de la forma de hablar el español en la Sevilla del XVI, en absoluto, y además es evidente que no es así. Lo que sí es cierto es que hay características heredadas directamente del español hablado en Andalucía y concretamente en esa ciudad que fue el centro de unión entre España y América durante el siglo XVI. Cabe plantearse si toda la gestión de América se hace desde otra ciudad, desde otra zona geográfica de España, cuáles hubieran sido las influencias que hubiera recibido el español que se extendía por América. ¿Qué otra ciudad española podía competir en cuanto a importancia cultural y social en ese momento con Sevilla? Pues realmente ninguna. Perduraba el prestigio medieval de Toledo. Toledo había sido el centro cultural afianzado sobre todo con la corte de Alfonso X, que estableció allí la escuela de traductores y allí
hizo una ingente tarea de traducción al romance. Es una ciudad que va a mantener ese halo de prestigio cultural durante toda la época medieval y entrando en el Siglo de Oro. Pero Toledo no era una ciudad efectivamente modelo lingüístico, era una ciudad que conservaba un prestigio medieval. Hasta la segunda mitad del siglo XVI, con el reinado de Felipe II, no se establecerá la corte en Madrid. Por lo tanto, no hay otro centro geográfico con el que se pueda identificar un prestigio cultural. En la primera mitad del siglo XVI, Carlos I, el rey itinerante que pasa buena parte de su vida viajando, pues realmente no tiene una ciudad concreta como capital fija de España, y el prestigio cultural y el prestigio lingüístico se asocia a la corte, es decir, al grupo de personas que constituyen el núcleo que rodea a Carlos I. Sin embargo, cuando Felipe II establece la corte en Madrid, la norma se vinculará con los rasgos lingüísticos de la documentación administrativa de los círculos culturales que se van a ir desarrollando en esa ciudad. Así se genera, así se crea la llamada norma madrileña. Por lo tanto, en la primera mitad del XVI, cuando se está descubriendo y poblando América, Sevilla es la capital cultural económica efectiva del reino, o el grupo de personas que rodean al rey, la corte, mientras que en la segunda mitad del siglo XVI cada vez más será Madrid el referente cultural, el referente lingüístico, porque es el referente administrativo. En estas fechas las diferencias entre la forma de hablar en el norte de la península y en el sur ya se van haciendo evidentes. Por lo tanto, la norma madrileña y la norma sevillana manifiestan formas lingüísticas distintas, pues por ejemplo en el seseo, en el yeísmo, en el debilitamiento del consonantismo implosivo, en fin, todos los rasgos que hemos ido ya mencionando a lo largo de distintos episodios. Hay que pensar cómo afecta esto a América. El asentamiento en América empieza a hacerse por el Caribe, de ahí a tierra firme, México y Centroamérica, y a través de Centroamérica hacia Perú. El contacto en la primera mitad del siglo XVI se hace fundamentalmente a través de Sevilla, que es el puerto desde el que parte la flota. Y evidentemente todo individuo que va a ir a América tiene que venir a la ciudad a organizar su permiso, su licencia para embarcar y a preparar, en definitiva, su viaje. Esa preparación y esos requisitos podían llevar a veces hasta más de un año. Por lo tanto, es un periodo de aclimatación lingüística que tiene todo el que va a América. Por otra parte, los rasgos que caracterizan la forma de hablar de Sevilla no eran extraños al español del norte, era simplemente una variante lingüística. Los rasgos del español hablado en Andalucía se extienden por América en la primera mitad del siglo XVI, pero no con la misma intensidad en todos los territorios. Puertos cubanos y puertorriqueños van a tener contacto con el andaluz o con la forma de hablar en Andalucía en el siglo XVI y hasta el siglo XIX de forma ininterrumpida, mientras que otros territorios de América van a recibir una primera influencia de pobladores andaluces y posteriormente van a tener una menor cantidad de contacto con la forma de hablar en el sur de la península, con Andalucía. Y enseguida América irá teniendo su propia configuración lingüística, es decir, el español que llega a América en cada territorio se va mezclando con hablantes de lenguas indígenas e irá tomando una peculiaridad especial dentro de cada territorio. Por otra parte, enseguida se irán fundando las principales ciudades americanas y en ese sentido
esas ciudades, esos nuevos núcleos urbanos, se van a convertir a su vez en modelos lingüísticos, en centros culturales y administrativos. Sobre todo, destaco la relevancia de las dos grandes cortes virreinales, México y Lima. México y Lima serán centros de influencia, centros que irradian modas, no solo modas lingüísticas, modas culturales, sociales, etc., por su territorio. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.